Bueno, mis amados hermanos, vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Padre Celestial, amado Señor, te damos las gracias por tu presencia, Señor. Aún siendo tan limitados, Señor, anhelamos, Señor, seguir conociéndote más y más, perfeccionando también nuestra santidad, Señor, en el temor a Dios. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra que tiene lugar ahora entre nosotros. Tu palabra es perfecta, santa, correcta. Y Señor, te doy las gracias porque tú quieres enseñarnos a cada día más asemejarnos a la gloria de tu Hijo, para la cual fuimos destinados, Señor, como dice Efesios capítulo 1, para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y cada pensamiento tuyo en tu palabra, cada ordenanza tuya en tu palabra, cada ilustración en tu palabra, cada enseñanza que extraemos de ella, nos edifica. Así que, Señor amado, te ruego en el nombre de Jesús que por tu Espíritu estés obrando en nosotros para entendimiento, Señor, para sabiduría y para inteligencia al aplicar, Señor, tu verdad en nuestras vidas. Te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 4 al 8. He resumido mucho, siendo muy honesto, la vida de este buen hombre llamado Juan el Bautista. Entonces, vamos a Marcos, capítulo 1, bajamos un poquitico, estamos en Marcos 6, pero bajamos a Marcos, capítulo 1, porque hay muchas características en la vida de Juan que nos enseñan y que nos muestran, hermanos, el propósito de Dios. Recordemos, volviendo a recordar algunos conceptos, el propósito de Dios con Juan es muy similar al propósito del Señor para con su iglesia. Los pensamientos del Señor con Juan son muy parecidos en cierta manera para los pensamientos del Señor para la iglesia. Hay principios que estamos extrayendo de la vida de Juan que nos enseñan cómo entonces también vivir la vida de iglesia y la vida de aquellos que hemos sido llamados, los cuales también para todos los que conformamos la iglesia, a preparar el camino al Señor. Entonces, Marcos capítulo 1, versículo 4 al 8, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos, este texto de Marcos 1, 4 al 8, condensa mucho de lo que estamos viendo, o resume mucho de lo que estamos viendo de Juan. Como dije, hay mucho material, mucha enseñanza en la vida de Juan Bautista para nosotros, pero estamos resumiendo lo más posible para entender cuál es el concepto del Señor y seguir en el estudio de Marcos. Después, Marcos capítulo 6, lo que sigue a continuación, la alimentación de los 5,000. Entonces, hermanos, una parte del llamado de Juan Bautista su mensaje consistía, era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese fue su mensaje, pero su mensaje siempre preparaba para algo más, porque el trabajo de Juan o la tarea de Juan era que el pueblo dirigiera su mirada a aquel, como dice en la segunda parte del verso de Marcos 1, 4 al 8, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces, el mensaje de Juan Bautista siempre nos va a llevar a Jesucristo. El trabajo de la iglesia del Señor en estos tiempos siempre debe llevar a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Juan, en el tiempo en el que estaba, el pueblo estaba esperando la llegada o el advenimiento de un Mesías guerrero que destruiría un glorioso imperio romano que dominaba a todo el mundo conocido hasta ese entonces. Pero ellos no entendieron que el Mesías que vendría primero sería el Mesías sufriente, ¿no? Un Mesías que está en Isaías capítulo 53, incluso un capítulo que los judíos de hoy día no reconocen porque aún no creen que ese Mesías sufriente ya vino. Como ese Mesías sufriente se enfoca a Jesús, ellos aún, el velo de la incredulidad está sobre sus ojos. En algún momento, en los tiempos del Señor, ese velo de incredulidad será quitado e Israel será salvo.
En esto entendemos también Dios como obra en la salvación. En algún momento Él también a nosotros quitó el velo de la incredulidad y nos permitió también creer en ese aspecto. Y damos gracias al Señor por su gran cuidado y su gran amor. Entonces, el bautismo de Juan era preparación, era una preparación para dirigir el pensamiento y el corazón de aquellos que llegaban a él declarando sus pecados o confesando sus pecados, y él los enfocaba a Jesús. Por eso en Juan también dice al principio del capítulo, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Juan capítulo 1, vamos a Juan un momentico solo para que me sigan en lo que estoy también compartiendo, porque Juan 1:29 en adelante, Juan habla, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el verso 6 de Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, ¿verdad? Y ese fue el testimonio de Juan. En el capítulo 1, versículo 19, dice lo mismo, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿usted quién es? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el que ustedes esperan, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué comparación o qué gloria para el Señor la conclusión de Juan acá? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Podríamos ir a Isaías, donde está el texto, pero no por tiempo, está en Isaías capítulo 40. Y dije que gloria para el Señor, porque muchos de los hombres religiosos y conocidos en la fe, llamémoslo así, enfocan siempre la gloria para ellos, ¿no? Un verdadero siervo de Dios, una verdadera iglesia del Señor no se enfoca en sí misma, sino se dirige hacia el Señor, el pensamiento, su razón de ser, su visión como iglesia, su misión como iglesia, nuestra razón como creyentes, Jesucristo, hermano. Y todo lo que en el camino se atraviese, en este momento siempre, debe ser juzgado con firmeza. Eso se llama el pecado, hermanos, porque el Señor, habiéndonos constituido como sacerdotes para Él, no admite un sacerdocio sucio, no admite un sacerdocio incompleto. Y hay que tener mucho cuidado con eso, por aquellos que en algún momento, hablo también por mí, o en algún momento ustedes ahora, o tal vez mañana, o tal vez no ha pasado, démosle gracias a Dios si no ha pasado, nos acercamos a Él de la manera incorrecta. Y esto es un llamado de atención, hermanos, porque nos estamos enfrentando y sirviéndole a un Dios santo, un Dios real, glorioso, viviente, que está moviéndose y está actuando. Y como dijimos aquí en Juan 1, muchos pensaban que Juan era el Mesías. Y él mismo dijo, en muchas partes, no solamente Juan, sino en otros textos de la Escritura, Juan dice, no me miren a mí, miren a aquel del cual estoy hablando. Por eso dice en Juan 1:29, a dos de sus discípulos que después fueron discípulos de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo el Mesías que destruirá este gobierno impío de Roma, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice aquí también, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hermanos, ¿en qué aspecto era poderoso Juan? ¿En qué aspecto podemos decir que era poderoso? ¿El qué milagros hizo? No hizo ningún milagro. Era un hombre en el desierto vestido, como dice aquí, sus vestiduras era vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Él se identificaba como un profeta. Pero ¿en qué aspecto él era más poderoso? En el aspecto de que él estaba declarando la verdad del Señor. Eso es el poder del hombre, ¿no? No tanto su físico o su presentación en realidad, sino el mensaje poderoso. Por eso la gente venía a él, dice, predicaba bautismo de arrepentimiento y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén. El poder de verdaderamente era porque su enseñanza llevaba a que las personas cambiaran su vida en arrepentimiento. Esta semana, sobre todo esta semana,
hemos sufrido, yo lo digo de manera personal, en mi manera personal, sufrido, porque a veces pensamos, hermanos, qué clase de efecto estamos causando en la vida de ustedes como iglesia. ¿Qué clase de efecto, si uso bien el término, o influencia buena están efectuando sus líderes en la vida de ustedes? Y con tristeza nos hemos dado cuenta que muchas veces el efecto no es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? No es un efecto para gloria humana, sino, por lo menos lo digo por mí, yo sé que el hermano David también piensa igual en el enfoque, en el trabajo que tenemos de llevarlos a ustedes a conocer al Señor. Y eso es lo que nos ha traído en realidad en esta semana gran tristeza, porque Juan no buscaba, por ejemplo, cultivar su popularidad. Nosotros como líderes no queremos que nos miren como la cereza del pastel, porque no lo somos, hermanos. Somos el último eslabón en la cadena de la gloria del Señor en su iglesia, en realidad el liderazgo, porque el líder está llamado a servir y no estar por encima de las ovejas. Entonces, Juan, nosotros y la iglesia tenemos que darlo todo por el Señor. Por eso Él es más poderoso que nosotros en el aspecto humano. Si usted tiene una personalidad atrayente como líder, si usted es una persona trabajadora en la obra, si usted tiene la simpatía y el amor de su grey, está muy bien, perfecto. Pero hay alguien más poderoso, como dice aquí Juan, Él os bautizará con el Espíritu Santo. En verdad, Él transformará. Pero uno ve con tristeza que muchas veces la vida de muchos creyentes en la iglesia local no ha sido transformada. No ha cambiado, no cambia. Y reciben palabra una y otra vez y no hay cambio. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Juan, por lo menos venían personas que se bautizaban y daban una declaración de fe, bautizándose en agua como una identificación a que tenían un cambio en sus corazones y en sus mentes para cambiar el rumbo de vida en las cuales estaban en desobediencia hacia el Señor, pero ahora deciden, obviamente influenciados y guiados por el Señor, en dolor, en vergüenza, en arrepentimiento, volverse al Señor. Muchos acudieron a Juan precisamente por eso, para ser bautizados y confesar pecados. Desafortunadamente entre ellos venían fariseos, saduceos, publicanos y soldados. Y Juan les decía, demuéstrenme frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice Lucas 3, 7 al 8. Creo que ese es el texto que copié bien. Voy a mirarlo acá, pero para decir correctamente, en Lucas capítulo 3, versículo 7 al versículo 8, sí, y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque Juan entendía que en medio de esa cantidad de personas habían muchos hipócritas y falsos que venían simplemente a dar una imagen o un baño externo de piedad, pero que en realidad sus vidas no habían sido transformadas. Por eso Juan dice en el verso 8, y esa condición divina que está aquí, hermanos, lo comparamos con la escritura y es la misma condición que Dios nos pide a nosotros. Frutos, hermano. Si usted no da fruto, ¿de qué árbol es usted? ¿Dónde está usted plantado? Si ustedes, yo sé que ustedes me entienden, es imposible en mi corazón pensar que ustedes una palabra tan sencilla como esta no la estén comprendiendo en sus mentes y revisando su corazón. Juan decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiences a decir entre ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque muchos venían en su religiosidad. Hay buenos religiosos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ¿no? Hay buenos religiosos evangélicos. Hay buenos religiosos en cualquier lado donde se nombre al Señor, pero el Señor dice que Él busca en el corazón de verdad, porque Él advierte que si no hay un cambio real en la vida de aquellos que se identifican con Jesús, ya sea de manera local en una iglesia cristiana como la nuestra, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, miren hermanos, para usted, para mí, para los que se acercaban allá con Juan Bautista, todo árbol que no da buen fruto, fíjense lo que dice, no solamente que dé fruto, sino también buen fruto, dice, será cortado y se echa en el fuego. Hermanos, esto no es para tomar de una manera tan superficial, porque estamos hablando de nuestra alma, de nuestro destino eterno. Entonces, muchos religiosos existen en las iglesias, tal vez entre nosotros, tal vez algunos que me escuchan ahora son religiosos que están simplemente en una apariencia de piedad, pero se estarán negando la eficacia de la obra de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque no hay cambio.
La palabra entra por acá y yo creo que sale por este lado porque no atraviesa su corazón, permea, eso significa dureza de corazón. Y por eso Juan era tan estricto. ¿Qué tal que hubiera aquí 10 personas que vienen a bautizarse, dando un ejemplo, 10 hermanos y uno les recibiera, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Tremendo, ¿no? Pero Juan también, siendo profeta de Dios, conocía el corazón de esas personas. Nosotros no. Entonces, el bautismo bíblico siempre ha sido una señal de identificación, lavamiento, purificación, de muerte al pecado, de una nueva vida con Dios, una señal externa de su cambio interno, de la muerte a la antigua manera de vivir, llena de vicios, de pecados, de rebeldías, resucitando de la misma forma una nueva vida en Cristo. Está en Romanos capítulo 6. Pero cuando usted se devuelve, el arrepentimiento es cambio de dirección, pero ¿a quién se va a volver usted? ¿A dónde se ha devuelto usted? Bueno, voy a cambiar porque el Señor ha puesto un cambio en mi corazón y en mi mente y me vuelvo, pero ¿a dónde? Al Señor, hermano. Tenemos que volver de nuevo al Señor. Entonces, aquellos que creían en el tiempo de Juan y también para nuestros tiempos mostraban o lo demostraron haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Porque así, hermanos, demostramos que verdaderamente hemos reconocido aquellos actos de rebeldía que están ofendiéndonos. Mateo 3:6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. De esa manera Jesús llegó también a identificarse con el hombre, ¿no? Porque Juan le dijo, vea, yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué viene a bautizarse? Él dijo, es necesario que cumpla toda justicia, bautícenme. Porque esa manera, no, él era sin pecado, fue sin pecado y siempre, como dicen hebreos, el Señor, eso no se toca jamás, hermanos, fue hombre perfecto y a la vez Dios. Pero él se identificó con nosotros. Pero también Juan advierte y él enfoca a Jesús, se enfoca en su predicación. Dice, viene uno tras de mí, dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Lucas capítulo 3, versículo 16, 17. Entonces el bautismo de Juan era temporal, provisional, pero vendría un bautismo en un superior, que es el bautismo que trae el Señor. ¿Cuál es el bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde se vio eso? ¿Dónde comenzó la primera señal visible de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia? En Pentecostés. 50 días después que el Señor fue levantado en la cruz, Pentecostés, fiesta de las primicias, y estaban 120 reunidos en el aposento alto orando. No se reunieron para hablar si ganó Colombia, Venezuela, no se reunieron para hablar de otras cosas, de cómo les fue en el trabajo, se reunieron para orar. Hermanos, un día de esto seguramente, con el permiso del hermano, ahí vamos a empezar el culto de manera contraria. Necesitamos que lleguen temprano porque vamos de pronto seguramente a comenzar más bien orando y damos el estudio al final. A veces es necesario primero orar porque la iglesia del Señor está en peligro. Esta iglesia, hermano, esta comunión está en peligro. ¿Y por qué lo digo? Siempre estaba en peligro. Donde el pueblo de Dios se dispone a obedecer, Satanás ataca. Pero es que el enemigo está realmente furioso, furibundo, iracundo, y quiere destruir, hermanos, de cualquier manera y a cualquiera de nosotros, y perdónenme la expresión que dé la papaya, hermano, se lo come entero. Él va a buscar la oveja más sola y la más débil y por ahí se mete. Por eso tenemos que concentrarnos en una comunión santa. Hermano, y si entre nosotros hay alguno que tenga algo de levadura que esté dañando, hay que separarlo. Duele, pero hay que separarlo, hermano. Hay que ponerlo allá con amor, ponerlo como María cuando recibió la lepra por haber murmurado contra Moisés. No para aplicarlo de una manera legal, no, tampoco. El hermano o la hermana está en pecado. Apártese por allá 7 días y purifíquese. No. Tiene que arrepentirse volviendo al Señor y ser restaurado también delante del Señor, porque si no va a contaminar a los que sí queremos obedecer. Entonces, hermano, la predicación de Juan siempre fue una preparación para la predicación de Jesucristo. ¿Se dan ustedes cuenta que Jesús comenzó con lo mismo? El reino de los cielos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Porque Jesús empieza a proclamar el evangelio del reino de Dios. Y repite el mismo tema, arrepiéntanse. El arrepentimiento es clave, hermano. Si no hay arrepentimiento, es señal de que no hay cambio. Entonces, la diferencia entre Juan y el Señor fue no solamente que anunció el reino, sino que lo inauguró con su muerte y su resurrección, ¿no? Él fue el rey, él es el rey que venció al pecado, hermano, a la muerte, al diablo, ¿no? Y ofrece vida eterna a todo aquel.
hay una situación, yo sé que hoy no alcanzamos, pero es el último punto del tema de Juan, donde ya terminamos, que tenemos que hablar sobre las dudas de Juan. Juan dudó. Él que tanto habló del Señor cuando estaba en prisión, mandó a alguien a que preguntaran, ¿en verdad es usted el que debemos esperar? No debemos asustarnos, hermanos, si viene o llega la duda, en cierta manera. Somos humanos, hermanos, pero no podemos permitir que esa duda nos lleve a pecar, ni tampoco, aunque la duda en ese aspecto, no sé cómo catalogar a Juan en ese momento, dudó humanamente, no dudó. Pero hermanos, tenemos que centrarnos en la verdad que el Señor nos revela. El mismo Señor lo enfocó cuando mandó a los que Juan mandó y miren lo que está pasando, los muertos son resucitados, los enfermos son sanados, ¿no? Vean porque yo estoy mostrando verdaderamente lo que yo soy. Entonces, dos características de que verdad hay un arrepentimiento. Dice en Mateo 3:6. La gente salió a él de Jerusalén y toda Judea y toda la región de Jordán. Primera característica, confesando sus pecados. Segunda característica, eran bautizados en el río Jordán, ¿no? Y salían a él para demostración o para confirmación de ese cambio que estaban recibiendo. Entonces, perdón, hay otra cosa. Ellos preguntaban, eso está en Lucas, creo, ¿qué podían hacer al respecto? Entonces, habían tres cosas, ¿no? Primero, confesar sus pecados. ¿Qué debemos hacer? ¿Se acuerda que Juan le dijo a los soldados, está en Lucas, ¿no? Y los soldados le preguntaban, también le preguntaron unos soldados, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, estoy leyendo en Lucas 3:15, y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumniéis, contentados con vuestro salario. Y fíjense lo que dice en este 3 ejemplos que da en Lucas capítulo 3, versículo 15. No hagan extorsión a nadie, no manipulen a las personas, no muevan el sentir de las personas para ganar algo a cambio, no calumnien, no siembren cizaña, no rompan la unidad en cierta forma y sean contentos, estén contentos. Tres características del cristiano, hermanos, estén contentos con vuestro salario. Y también después recibían el bautismo de Juan. ¿Juan temió al castigo? No, él enfrentó el pecado directamente. ¿Y con quién se enfrentó? Con Herodes, el rey. Herodes pudo perfectamente de inmediato mandarlo a decapitar, pero no era el momento ni la voluntad del Señor en ese tiempo que Juan muriese ya de una, como algunos siervos del Señor les pasó. Por ejemplo, Esteban, Hechos 9, Hechos 8, ¿no? Esteban enseñó la palabra e inmediato fue apedreado. El diácono de la iglesia en Jerusalén, uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en Hechos 6, muere más adelante por hablar la verdad. Hermano, no debemos temer confrontar el pecado, pero que sea el pecado que dice la Escritura, no el pecado que yo me imagino. Porque yo puedo decir que sea pecado, porque hay iglesias que lo hacen, ¿no? Por ahí mandé, no sé si fue a mi esposa, un reel de algo, de una hermana cantando, de las que juzgan por ella, que viera, que a veces dice, bueno, el que no se viste como yo creo, ese está mal, el que no, porque hay algunos que han puesto normas humanas, forma de vestir, bigote no se pueden cortar. Yo sé que hay iglesias que los varones no pueden cortarse, bueno, bobadas, son normas, ¿no? Humanas, pero la escritura sí dice cómo debemos vivir y cómo debemos andar. No podemos inventar pecados, a eso es lo que yo me quiero referir. Hay que ir a la verdad del Señor, pero hay que declararla con firmeza, porque el que está detrás de esta palabra es el Señor. Juan lo hizo y por eso fue llevado a la cárcel. ¿Cuál fue el mensaje de Juan directo? Herodes era un adúltero y fornicario, se había unido con su prima, con su sobrina, que se había casado con un hermano, él que era el tío de ella. Es un enredo de la familia Herodes, no es la familia ideal, pero Juan le enfrentó y por eso fue llevado a la cárcel. Entonces la opinión de las personas era, Juan es un profeta, y muchos tenían esa esperanza de que fuera el profeta Elías, pero dijo, yo no soy Elías, ¿no? Más bien él dijo, enfóquese en aquel. Ese es el testimonio de Juan, lo leí en Juan 1, 19, 20. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan 3:28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Hermanos, es el mismo concepto para la iglesia. La iglesia no puede ganar miembros o ganar simpatizantes o ganar a discípulos por otro medio diferente al evangelio. Si no somos una iglesia que hable el evangelio, perdón, si no somos creyentes que vivamos el evangelio, no somos nada. Estamos como religiosos reunidos acá, nuestro tiempo se pierde.
Voy a parafrasear Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, en una manera para que lo veamos de una forma más práctica. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Eso dice Juan 1, 6 al 8. Yo me tomé el atrevimiento de parafrasearlo para hacerlo más real para mí. Un hombre llamado Carlos, o un hombre llamado, una mujer llamada Elena, o un hombre llamado Kevin, o una mujer llamada Silvia, así, o una iglesia llamada, dice, enviados de Dios, el cual se llamaba Juan, o en este caso, hablándolo para la iglesia, el cual era Santa María. Estos hombres y mujeres vinieron por testimonio para que diesen testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No eran ellos la luz, sino para que estos hombres y mujeres o esta iglesia diese testimonio de la luz. ¿Me entienden el ejemplo, no? Nosotros somos, en cierta manera, tenemos la misma labor que Juan, presentar al Señor. Juan fue la transición entre el antiguo y el nuevo. Y Juan presentó al Señor. Nosotros somos la transición entre la gracia y el juicio de Dios por la tribulación. Nosotros tenemos que preparar a este mundo para la venida del Salvador. ¿Qué les vamos a decir? Arrepiéntanse. ¿Para qué? Reconozcan la autoridad de Dios y también que viene un juicio por causa del pecado. Arrepiéntanse y por medio del evangelio, no por medio de la iglesia, no por medio de la religión de iglesia denominacional o la que sea, sino hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, un verdadero siervo de Dios o sierva de Dios no atrae las miradas hacia él o hacia ella, sino hacia Cristo. No somos los diótrefes de esta iglesia, hermano. Por eso duele ver que algunos hermanos en desobediencia van en contra de la autoridad establecida por Dios en la iglesia, pero también van en contra del buen consejo que como hermanos les dirigimos a cada uno de ustedes y simplemente no obedecen, no hacen caso. Y esta semana han habido cosas difíciles para nosotros en ese aspecto, ¿no? Qué tristeza, hermanos, de verdad, ver a muchos cristianos que no buscan del Señor, simplemente están acá religiosamente. Y también es tristeza ver a muchos líderes religiosos, muchos líderes grandes en la fe, famosos, que buscan el favor de los hombres y no la gloria del maestro. Eso es triste, ¿no? Decía un predicador que escuché hace unas semanas que él llegó, lo invitaron a un pueblito a la enseñanza y él llegó, se bajó del bus muy humildemente y los hermanos llegaron en una camionetica toda desguarambilada a recogerlo en el terminal y los hermanos todos apenados, yo veía como achantados. ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Por qué están así? Hermano, estamos tan avergonzados, no tuvimos, nuestros fondos no fueron suficientes, queríamos ponerlo en el mejor hotel, hermano, tenerlo como usted se merece. Y yo, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre a ustedes pensar que yo venía aquí para recibir de ustedes el honor, por decir así, de ser, por ser el predicador en el mejor hotel o en las mejores condiciones? No, hermano. Y él mismo dijo, soy como ustedes en verdad, hermano. Por eso cuando viene un predicador hay que los hermanos estén dispuestos y generosos a abrir sus puertas en sus casas para recibir al que viene como siervo del Señor. Hay congregaciones que le pagan el avión, le pagan el mejor hotel, y hay predicadores que cobran, ¿cierto? Cobran. Y ahí, por ahí había uno que el hermano Will Graham también hablaba de que vendían en sus conferencias los primeros asientos en categorías, como decir en palco, ¿no? Los que primero estaban en el palco en ese predicador o predicadora valía más. Primera silla, segunda silla, tercera silla. Hermano, eso hacer mercadería con el evangelio, nosotros no estamos para eso, porque nosotros estamos enfocados en presentar a Cristo. Por eso dice en Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó. La palabra clamor quiere decir que elevó su voz fuerte, ¿no? No, como reclamando. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y una vez declaró la eternidad de Dios. Aquí deberíamos hablar de la triunidad de Dios, pero por tiempo, obviamente, porque Juan 1:1 hasta el final habla de la triunidad de Dios, pero el tiempo no lo permite. Entonces, ¿cómo mostró el Señor humildad e identificación? Mateo 3:13 al 15, bautizándose también, se identificó con el hombre pecador. Entonces, Juan reconoció acertadamente que Cristo es el Hijo de Dios sin pecado y no necesitaba el bautismo.
que ciertamente él no era ni digno de desatar o de bautizar a su propio Salvador. Por eso el Señor dice, para cumplir toda justicia, le dijo a él, yo he venido a cumplir toda justicia, dando a entender, hermanos, que él se está identificando con el pecado. Me quedan 5 minutos, pero voy a hacer la introducción y ya el próximo jueves terminamos para terminar el estudio. 2 puntos más. Entonces, hermanos, enfocándonos. Juan siempre, el mensaje de Juan y el mensaje de la iglesia es dirigir la mirada a Cristo por medio del evangelio. Y vienen las dudas, porque vendrán dudas. Satanás va a generar conflictos personales o congregacionales, ¿no? Lucas 7:19, lo que les hablé. Vamos a Lucas capítulo 7 hasta donde nos alcancen estos 5 minutos y si no terminamos el próximo jueves, Lucas 7:19. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De cuál cosa? La fama de Jesús extendiéndose, ¿no? Y como, por ejemplo, Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín, ¿no? Y dice en el verso 16 de Lucas 7, y todos glorificaban, todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esta palabra miedo que está en Lucas capítulo 7, versículo 16, no es el miedo terrorífico que genera la inseguridad o el pecado. Hermano, este es el temor reverente. Bueno, nosotros no somos de milagros, pero sí el Señor de alguna manera muestra su gloria para que le temamos, ¿no? Para que nos enfoquemos en él y en verdad tengamos el temor reverente y por tanto le glorifiquemos como hicieron aquellos que vieron la resurrección del hijo de Naín, de la hija de la viuda de Naín. Y los mensajeros de Juan dicen en capítulo 7:18. En 7:18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, miren, el primo de Jesús, Juan recuerda era 6 meses creo, más mayor que Jesús, ¿no? Y Juan le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Fíjate Juan, el que fue enseñado en el desierto, el que predicó vestido en ropa vestido con ropa de camello, vestiduras de camello, comiendo miel y langostas, dudó. Hermano, la duda en cierta manera en ese aspecto, la duda que lleva al pecado, sí, ¿no? La duda que lleva, que es por cuestión de pecado, sí es un pecado, ¿no? Pero la duda en este aspecto, Juan dice, ¿eres tú el que había de venir? Pues esperamos a otro. ¿Dónde estaba Juan en ese momento? Juan estaba en la cárcel, ya estaba en prisión. Seguramente fue torturado por Herodes, seguramente. Y dice, y cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan todo lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Cómo ven las personas entonces? ¿Cómo enfocamos a Jesús, hermanos, en realidad? Por lo que ven en nosotros. Que ellos vean en nosotros cómo estamos siendo transformados, cómo estamos funcionando como un cuerpo, cómo estamos siendo una iglesia santa. Entonces, hay varias lecciones que podemos aprender en la vida de Juan. Una lección es que creer de todo corazón, mis queridos hermanos, en Jesucristo es posible, ¿no? La salvación viene por la fe, por medio de Jesucristo. Juan sabía que el Mesías venía. Él creyó con todo el corazón y pasaba sus días preparando el camino para la venida del Señor. Sin embargo, aunque el camino no fue fácil de preparar, ¿no? Dice en Isaías 40, podemos leer toda la historia, pero el tiempo no lo permite. Lo que él tenía que hacer, dice, él allanaría el camino al Señor. Hermanos, por ejemplo, en el ministerio, en el servicio de los ancianos, tenemos que allanar el camino al Señor, pero hay personas en el camino que no se dejan allanar. No permiten, son tropiezos, son piedras en el camino, son espinas y cardos. Hermanos, y con dolor de verdad, la iglesia tiene que ser sometida, digámoslo así, a una purificación que viene de parte de Dios, obviamente, pero nosotros como líderes y la iglesia en general tiene que asumir esta responsabilidad de purificarnos a nosotros mismos, ¿no? No fue un camino, no será fácil. Por ejemplo, Juan se enfrentaba diariamente a los escépticos.
que no compartían su entusiasmo por la venida del Señor. Bajo duras preguntas de los fariseos, Juan les dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Porque estoy leyendo Juan 1, 26, 27. Este es que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan creía en Cristo, obvio, él lo enseñó, pero dudó. Su gran fe lo mantuvo firme en su caminar, pero llegó un momento en que dudó, ¿verdad? Por eso él puede decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a dejar aquí, hermanos, y el próximo jueves me quedan 3 puntos más y terminamos con la historia de Juan sobre este tema de las dudas en el servicio, porque lo último que hablaremos de Juan es su muerte. ¿Qué podemos decir de su muerte? Fue decapitado. ¿Qué podemos sacar de ahí? Nada, la enseñanza fue que él se mantuvo firme en su fe al Señor, aunque dudó en un momento, ¿no? No podemos saber cómo él se sentía allá en la cárcel, tal vez más alimentado, tal vez, bueno, obviamente los que lo amaban lo visitaban, por eso en Hebreos dice que nos acordemos de los presos también, ¿no? De los que están en cárceles, pero no solamente habla de la cárcel física, sino la cárcel espiritual, hermano. Entonces Juan estaba en una cárcel física, tal vez mal alimentado, tal vez torturado. Llegó la duda. Vamos a ver eso, pero el próximo jueves, mis queridos hermanos, para poder tener ahora tiempo de orar al Señor por todo esto. Hermanos, es necesario, es importante entonces que tengamos nuestra fe centrada en el Señor, pero también no perdamos de vista, hermanos, el propósito por el cual nosotros somos iglesia. No es para ser un grupo de buenos y afables cristianos, buenas personas, amables, generosos, amorosos. No, hermanos, nuestro propósito es mostrar al Señor. ¿Cómo se empieza eso? Mostrando el evangelio, predicando el evangelio. ¿Qué más? A través de nuestras vidas transformadas. Si eso no es, se cumplen esas condiciones, hermanos, créame que nosotros seremos talados. Nuestra lámpara será quitada. Y lo que hicimos por 20, 30 años, nada delante del Señor, porque nos enfocamos en otras cosas y nos concentramos en otras cosas que no honraron al Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración.